Paz, hermano Neri. Paz, hermana Candy. Papá. Hermanos, qué felicidad tenemos porque hemos recibido una tremenda bendición de nuestro Padre a través de una agencia de gobierno. Como ustedes saben, aquí se acostumbra de esa manera y nosotros, la Iglesia de Dios, ha recibido esa bendición de Dios y eso es motivo de alegría, de felicidad. Alabamos y glorificamos a Dios por eso. Nuestros hermanos que están recibiendo, pues están recibiendo con mucha alegría, con mucha felicidad y nosotros participamos de esa felicidad. Y a través de este medio quiero agradecer hermanos y hermanas que ayudaron a repartir esta bendición de Dios. Hermanos, muchas gracias, que Dios bendiga. Y también añadimos bendición a esa agencia personal que atiende para dar las bendiciones de Dios a la gente necesitada. Gracias a Dios por esto. Así que gocémonos, hermanos, demos gracias a Dios y hemos querido que también otras iglesias hermanas participen de esta bendición. Qué hermoso, qué precioso. Dar, como dijo, es bien, una cosa es dar, más que recibir, dar. Pero nosotros recibimos y también dimos. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Así que estamos muy contentos, estamos muy alegres. Hay felicidad en nuestro corazón por esas bendiciones del Señor. Gracias y que Dios bendiga a la obra del Señor en esta área y en todo el mundo, hermanos. Paz a vosotros, hermanos. Gracias, hermano. Dios les pague por esto. Cristo Rey poderoso, me diste paz, me diste tu amor. Gracias por libertarme del abismo del pecado y del temor. Enséñame a amarte cada día más y también a amar al que me hace mal. Y con tu gran poder yo pueda predicar de tu amor, Señor, de tu dulce paz. Nunca lograré pagarte, mi Jesús, lo que hiciste tú
Hay un nombre, hay un nombre, nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cuán glorioso es el cambio creado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes es las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Alabanza dada a Cristo, ensalzada al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia haremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en el Redentor. En el Redentor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. A una voz la historia diremos vencedor, vencedor, vencedor. Como la mujer de junto al pozo, yo fui por agua nada más a Cristo y
las cosas vanas que brinda el mundo, tu hambre dejan sin saciar. Acude al pozo más profundo, fuente viva de salud sin par. Cristo llena mi frágil copa, ven y calma mi agobiante ser. Oh Maestro, dame tu divino pan, como dádiva de tu gran merced. De tu cántaro dame tú de beber. A la samaritana dijo un día Jesús, como siendo judío, me diriges la voz. Respondió sin saberlo la mujer que ignoraba las grandezas de Dios. Oh, si tú conocieras este don que es de Dios, y quien viene a rogarte que le des de beber, quizás tú pedirías y él te podría dar agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. Quien bebiere de esa agua volverá a querer ser, mas aquel que bebiere de la que yo le daré, para siempre declaró, nunca más se tendrá. Si tomas de la fuente que para vida eterna con poder saltará, tú podrás encontrar las grandezas de Dios. Nuestro tema para esta ocasión se intitula Enseñanzas de Jesús en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Quiero hacer un recorderis para entrar al tema de esta tarde. Hemos visto diferentes enseñanzas. La número 1 fue: Jesús hacía discípulos verdaderos y no simplemente discípulos simpatizantes. Él iba directamente al corazón de las personas. La segunda enseñanza fue: Jesús usaba de prudencia. La tercera, comprobó su humanidad. Él no venía simplemente a aparentar que era un hombre, sino que él demostró que era un humano, y por eso es que muere y derrama su sangre. La tercera enseñanza, como ya dije, comprobó su humanidad. Y la cuarta enseñanza tenemos, practicó la humildad. Practicó la humildad. La quinta enseñanza, Jesús toca la conciencia. Jesús toca la conciencia. Y en esta parte fue que nos quedamos. Cuando tocó la conciencia de la samaritana y le dijo: ve y llama a tu marido y ven. Y ella
no le llega a su corazón todavía y esquiva y toca otro tema. Esto es lo que vamos ahora a analizar. Jesús no se confundió, no se enojó porque la samaritana estaba saliéndose por la tangente. Al contrario, Jesús aceptó la propuesta de la samaritana. Ustedes dicen que en Jerusalén es necesario adorar. Nuestros padres adoraron acá en Samaria, en el monte Gerizim. ¿Tú qué dices? Imagínese usted, una samaritana que no estaba en buenas condiciones espirituales retando al Supremo para que le contestara cuál era el lugar adecuado para adorar. Y Jesús toma esa curiosidad o esa astucia más bien de la samaritana para darnos la enseñanza, no solamente a ella, para darnos la enseñanza a todos, como lo vamos a analizar Dios mediante esta tarde y mañana domingo, si el Padre nos permite vida y salud. Muy bien, entramos a la sexta enseñanza. Jesús enseña la verdadera adoración. Y en tres formas es que la enseña. Primero, el lugar. ¿Dónde se debe adorar? El lugar. Ya lo vamos a analizar. Segundo, ¿a quién se debe adorar? Y tercera, la forma en que debemos adorar. Vamos a entrar al primer punto, el lugar. Retomamos Juan 4:21. Jesús le dijo a la mujer, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El lugar ya no sería exclusivo, y eso es muy importante entenderlo. Así que ni en un monte ni en otro. En Jerusalén adoraban en el monte Moria, allí estaba el templo construido por Salomón. Pero ahora viene Jesús y dice, ni uno ni otro. Entonces la pregunta es, ¿dónde es ahora el lugar de adoración? La palabra de Dios nos lo explica. Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, dice, por consiguiente, quiero que todo hombre, dice, voy a repetir, 1 Timoteo 2:8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar, fíjese bien, que en todo lugar los hombres oren con manos levantadas, sin ira ni contienda. Estamos subrayando la parte que dice el Espíritu Santo a través de Pablo, que oren en todo lugar. Ahí está confirmando lo que Jesús dijo, ni en Gerizim, ni en el monte Moria, en Jerusalén, sino ahora en todo lugar. Para nosotros eso es una bendición muy grande. Y en 1 Corintios capítulo 1 y verso 2 nos dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y escuche, con todos los que en cualquier parte, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya está diciendo que en cualquier parte se invoca el nombre de Jesucristo. Polo norte, polo sur, el Ecuador, etc. Ya no hay solamente Gerizim y el monte Moria. Ahora es en todo lugar. Se cumplió la profecía escrita por el profeta Isaías en el capítulo 49 y verso 6. También te haré luz de las naciones
para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Exactamente, la salvación ha llegado a los confines, a los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Y en cualquier punto cardinal, ahí se puede implorar el nombre de Jehová. No es necesario viajar kilómetros, millas, etc. No, allí donde llegó la salvación, ahí se puede invocar el nombre de Jesucristo para comunicarse con el Padre. Esto es hermoso. Muchas gracias a Dios por esto. Bendito sea el Señor. En Juan capítulo 2, verso 16, Jesús todavía le llamó al templo que engrandeció Herodes, lo llamó casa de mi Padre, según Juan 2, 16. Todavía era usado ese templo que lo había construido Zorobabel. Primero lo construye Salomón, fue destruido por los babilónicos, viene Zorobabel y construye el segundo templo. Luego viene Herodes y engrandece con edificios, etcétera, ese templo. Y todavía es reconocido por Jesús. Y dice, la casa de mi Padre, en Juan 2, verso 16. Pero esa casa del Padre no había sido apreciada por los judíos, por el pueblo del Señor. Qué triste, qué triste. Por eso en Evangelio de Lucas capítulo 19 y verso 41 al 44, iba caminando el Señor hacia Jerusalén. Bajando al monte de las Olivas, se contempla Jerusalén. Y cuando se acercó Jesús, al ver la ciudad, mire lo que hace Jesús. Al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lloró, sigue comprobando su humanidad. Jesucristo, hombre, Él se despojó para llevar a cabo la gracia de su Padre. Él la personifica, pero amaba a su pueblo, a su nación Israel. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y cuando ve a Jerusalén, está viendo que va a ser destruida. Y por eso lloró. Lloró, no me refiero en sí a los edificios, a su pueblo, a la gente que tanto amaba el Señor, la niña de sus ojos, que no estimó a Jehová su Dios. Entonces dice, lloró sobre ella diciendo, estoy leyendo Lucas 19, 44. Lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras conocido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. No dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el día de tu visitación. ¿Quién visitó a Jerusalén, al pueblo hebreo? El Hijo de Dios, en persona, como humano, frente a frente a sus paisanos judíos, al pueblo de Israel. Pero el pueblo no conoció esa visitación. Una vez más, Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Qué triste. Actualmente los judíos van a adorar ante el muro occidental de las ruinas de aquel entonces. Van allí ante el monte, ante el muro, y ahí están inclinándose, leyendo sus oraciones, muchos de ellos llorando. Pues nosotros apoyamos al pueblo de Dios, oramos por la paz de Jerusalén. Yo digo todo eso porque pues está escrito todo eso. Pero, hermanos, nosotros los cristianos
podemos ir a Jerusalén ante ese muro, orar también allí, pero simplemente como turistas, comprobando que ese muro es legendario y que testifica de lo que existió en aquel tiempo. Y podemos orar allí al Dios Todopoderoso, claro que sí. Pero no necesariamente tenemos que ir hasta allá para comunicarnos con el Padre. No. Ahora sabe cuál es el templo. Escuche Mateo 12, verso 6. Escuche bien. Mateo 12, 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se refería Jesús? A él mismo. Era mayor que aquel templo construido por piedras. Salomón hizo una preciosidad de edificio. Pero uno mayor que ese edificio estaba presente. Es el constructor del templo espiritual. Ahí estaba presente Jesucristo. Y esto es hermoso. El Cristo resucitado ahora está en todas partes. El templo que es Cristo Jesús está en todas partes y a Él acudimos para orar a nuestro Padre. ¡Qué privilegio! Tenemos que reanalizar, en verdad, hemos conocido la visitación de Jesús a nuestra vida. Tenemos que reflexionar y decir sí. Y si tú todavía no aprecias la visitación de Jesús a tu vida, reflexiona antes que sea demasiado tarde. En Romanos capítulo 16 y verso 5 dice: saludad también a la iglesia que está en tu casa. Ahora, físicamente, la iglesia, cuando ya fue destruido el templo, en el 6 de agosto del año 70, lo arrasaron, lo quemaron, no dejaron nada, piedra sobre piedra, lo había profetizado Jesús. Entonces, la iglesia ya no pudo reunirse, se reunía la iglesia judía en ese templo, pero ahora se empezaron a reunir en casas, en las casas de los mismos cristianos. Por eso dice en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia que está en tu casa. También lo dice en 1 Corintios 16:19, la casa de Priscila y Aquila. Dice Colosenses 4, verso 15. Filemón, versículo 2, está hablando de casas donde se adoraba al Señor de parte de la iglesia. Y ahora, hermano y hermana, puede ser en tu casa. Tu casa puede ser un templo también, donde la familia, tus parientes, pueden adorar al Dios Todopoderoso, porque el verdadero templo, que es Cristo, está ahí en tu casa. Ya no hay que correr a Jerusalén para adorar al Señor. Claro que podemos visitarla con mucho amor. Claro que anduvo Jesús en esa ciudad, qué precioso. Pero relacionado hacia la adoración, en tu misma casa, ahí está el verdadero templo. Allí está Cristo Jesús. En la primera casa gentil donde se derramó el Espíritu Santo fue en la casa de Cornelio, según Hechos capítulo 10 y versículo 44 al 48. Este era un prosélito israelita, y él ayunaba y oraba a Dios, y se le apareció un ángel y le dijo: llama a Pedro, y él te va a decir las cosas especiales. Y fue llamado Pedro, y se reunió la familia de Cornelio, y estando en pleno sermón el apóstol Pedro, descendió el Espíritu Santo sobre de ellos, y empezaron a hablar en lenguas. Los judíos que habían acompañado a Pedro se asombraron y dijeron: también a los gentiles se les ha dado lo que Dios nos ha dado a nosotros, los judíos, el Espíritu Santo. Efectivamente, hermanos,
ya el Espíritu Santo empezó a ser derramado en los 4 cantones, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Y la primera casa fue de Cornelio. Ahora puede ser tu casa, puede ser mi casa, pero tenemos que conocer el día de la visitación. ¿Recuerdas tú el día que tú aceptaste a Cristo Jesús? ¿Recuerdas tú el primer sermón que tú escuchaste? Yo lo tengo aquí en la mente grabado. El primer sermón, el año 1950. Aquí tengo este sermón. Y cuando el Señor me tocó el corazón, aquí tengo el sermón. La Pascua, Éxodo capítulo 12, y luego explicada hacia Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Allí el Señor me tocó el corazón. Y dije, esto es lo que necesitaba mi vida. Sentí la visitación de Dios en mi existencia. ¿Para qué? Para poder adorarlo. Porque yo adoraba imágenes, cuadros, estatuas. Pero el Señor me sacó de esa ignorancia, de espiritismo, de violencia, para traerme al verdadero templo que es Jesucristo y poder adorar a mi Padre a través de Jesús en su templo, que es el mismo Jesús. Y ahora recibimos Espíritu Santo, y Pablo dice en Efesios 5 y versículo 18, sed llenos de Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios nos regala, llenura de su Espíritu Santo. Y esa es una cosa maravillosa, mis queridos hermanos. Muy bien, ya vimos el lugar, que es en cualquier parte del planeta Tierra. La segunda parte, ¿a quién adorar? ¿A quién adorar? Vamos a ver. Juan 4:23 dice así el Señor a la samaritana: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ya no mencionó el nombre, que son 4 letras, 4 consonantes hebreas. No mencionó, sino que dijo al Padre. Al Padre, ¿a quién hay que adorar? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre. El Padre en el Antiguo Testamento es el mismo Jehová. Dice Isaías 64:8. Mira qué hermoso cómo reconocían que Jehová era su Padre. Dice Isaías 64:8. Mas ahora, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nos reconocen como el Padre. Dice a nosotros barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Esto es cuando Israel se compungía, se quebraba delante de Jehová y lo reconocían. Pero prevalecía más la ingratitud de parte de los hebreos y se volvían a apartar de Dios. Despreciaban esa divina paternidad. De tal manera que Moisés en su cántico, miren lo que dice en Deuteronomio 32, verso 6, un cántico de Moisés. Dice así, leo en la Biblia hebreo español. Dice: así pagáis al Eterno, oh pueblo ruin e insensato. ¿Acaso no es Él el Padre que te crió, te hizo pueblo entre los pueblos y te estableció, y así le pagas? Tremendo esta realidad que le dice Moisés a su pueblo en el cántico de Deuteronomio 32. Entonces esos 2 pasajes nos confirman que sí, era conocido como el Padre, pero ellos no aceptaron en su corazón esa divina paternidad. Pues ahora viene Jesucristo en la nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Para esto vino, aparte de dar su vida por nosotros, aparte de constituirse en el Cordero de Dios para nuestra justificación,
el Hijo de Dios vino de acuerdo a Juan 1:18. Mira también a qué vino. Dice Jesús, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién nos ha dado a conocer a Dios como nuestro Padre? El mismo Hijo de Dios. Vino a eso, a dar exégesis de nuestro Padre. Mira, vamos a comprobarlo. En el Nuevo Testamento está ampliamente demostrada la relación de Dios, primeramente de Dios Padre con su unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y con todos los hijos de Dios. Vamos a comprobarlo. Mira la enseñanza de Jesús. En el primer sermón descrito en San Mateo, llamado el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, mencionó a su Padre 18 veces. Solo en ese sermón, 18 veces está mencionado a su Padre. Lo está dando a conocer. Y luego él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Pero en todo el Evangelio de Mateo, lo menciona 44 veces. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús reveló a Dios como su Padre. Escucha bien. Lo mencionó más de 100 veces. Para ser más específico, 116 veces lo menciona en el Evangelio de Juan, aparte de sus epístolas. Más de 100 veces. Tú puedes leer eso, es muy importante. Para que tú conozcas a Dios como Padre, lee el Evangelio de Juan. Pero no solo lo leas, medítalo. Analízalo y vas a encontrar la grandeza de nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo. Es una preciosidad. Por eso, después de resucitado, Jesús le dijo a María Magdalena, le dijo así: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, verso 17. Es Padre de Jesús y es Padre de nosotros. Eso es muy hermoso. Y ese es el Padre del pueblo escogido, Israel. Dios no es un Dios lejano allá, en lontananza del universo. No, es el Padre de la familia espiritual que está cerca de ti. Tenemos esa confianza de entrar al lugar santísimo a través de Jesucristo para hablarle, no a aquel Dios terrible, a Dios Padre, a Dios Padre. Esto es hermoso. Y si seguimos analizando las epístolas, encontramos, y tú puedes hacerlo, 75 veces se le menciona al Padre en las epístolas. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿A quién vamos a adorar? Pues a Dios, pero un Dios que es Padre, que te ama, que te abraza, que te acoge. Así hayas estado en la escoria más espantosa y asquerosa, el Padre te recoge, te abraza, te acoge y te da el amor espiritual de Padre. Conócelo, por favor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna con ese Padre celestial. Esto es muy hermoso, mis queridos hermanos. Una de las citas donde se menciona al Padre, una de las 75 veces en las epístolas, en Romanos 8, verso 15, dice así: habéis recibido un espíritu de adopción como hijos,
por lo cual clamamos Abba. En arameo es esa expresión, Abba, que significa padre, pero en una expresión tierna, como en español decimos padrecito, padrecito querido. ¿Por qué? Porque hemos recibido un espíritu de adopción. Dios como Padre nos adopta, no simplemente como adoradores así de una manera fría, no, sino como un Padre que te abraza, que te acoge, que te consuela. Por favor, entendamos a quién adoramos. Por eso debemos adorarlo como debe ser. De manera que, qué precioso llamarle a ese Dios supremo que nadie ha visto, que nadie ha escuchado, llamarle Padrecito querido. Esto es muy hermoso, muy hermoso. Así que conformamos una familia, los creyentes conformamos una familia con Cristo y con su Padre, que es nuestro Padre. Así dice Romanos 15 y verso 6. Para que unánimes, o sea, todos al mismo tiempo, unánimes, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos unánimes. En Japón los creyentes, en Argentina, en Alaska, en Oceanía, que es Australia, aquí en este país, en Centroamérica, unánimes, unánimes. Glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy hermoso. Ahora, ¿cómo adoraban en aquel tiempo para que luego lo comparemos con el actual? Eso es muy importante escuchar. Hebreos 9:1 dice, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. El primer pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ese culto fue establecido por Dios mismo, claro que sí. Era establecido por Dios y para Dios. Era externo. El sistema era un sistema externo. Consistía en diferentes ritos. Se hacían sacrificios de animales a mañana y tarde, además de otros ritos en sus festividades, en fechas establecidas y en el lugar establecido de Jerusalén. Y todo oficiado por sacerdotes de Aarón, o sea, descendientes de Aarón, y ayudado de los levitas. Y el pueblo pues participaba, contemplaba todas esas ceremonias y participaba de ellas y gozaba en ellas, sí. Ese fue el sistema del antiguo pacto. Según Hebreos, capítulo 9, verso 8 y 9, dice, el mismo Espíritu daba a entender que era un símbolo de la gracia. Ese sistema externo era un símbolo de la gracia. Pero eso no significaba que podían vivir los hebreos como ellos quisieran. No, porque todo lo que Dios da es para respetarlo. Es para respetarlo. Y precisamente como los hebreos no estimaron a su Dios como su Padre, no estimaron el culto externo para Dios como su Padre, entonces se hizo una costumbre, una tradición, y era una cosa de hacerla porque había que hacerla así. Entonces viene Jehová y los reprende. En Isaías capítulo 1, verso 10 al 16, capítulo 1, verso 10 al 16, resumido, decimos, oíd palabra del Señor, harto estoy de holocaustos de carneros. Pero si él mismo los había establecido. ¿Por qué estaba harto de los animales? No, de la gente que llevaba los animales. Incluso de algunos de los sacerdotes descendientes de Aarón, según Malaquías. Harto estoy. Dice, no me complace. Pisoteáis mis atrios. Vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Estoy cansado de soportarlas.
Y luego les hace un llamado en el verso 16. Lavaos, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Aprended a hacer el bien. Esa era la adoración que quería Dios. Sí, los ritos, porque eran un símbolo de la gracia, pero ellos tenían que hacerlo de corazón, dedicados a su Padre Dios. Pero los hebreos desafortunadamente no hicieron eso. Y ya para terminar, vamos a empezar a analizar el tercer punto, que es bien importante. ¿Cómo enseñó Jesús a adorar en el nuevo pacto? ¿Cómo adorarlo? Dijimos que eran tres, y esta es la tercera. ¿Cómo? Primero el lugar, luego a quién, y el tercero, ¿cómo? ¿Cómo adorar al Padre en cualquier lugar? ¿Cómo? Termino en un momento. Jesús dijo en Juan 4, 23 al 24. Porque la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, subráyelo. Jesús siempre fue categórico. Si usted analiza la palabra del verbo de Jesús, era categórico. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya vamos a analizar todo eso. Porque ciertamente a los tales adoradores busca. El Padre busca a tales adoradores. Y agrega, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben, así marcado con letra mayúscula, deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir esto? Lo vamos a analizar, Dios mediante, mañana domingo. Pero estas palabras de Jesús son similares a las que dijo Jesús en el sermón de la montaña. Oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo, con autoridad. Y está enseñando con autoridad. De manera que, hermanos, si nuestro Padre nos permite vida y salud, mañana domingo vamos a concluir analizando cómo es adorar en espíritu y en verdad. Y una vez que terminemos eso, mañana mismo, entramos nuevamente con la samaritana para ver la conclusión de ese encuentro de Jesús con la samaritana. Por hoy deseamos que nuestro Padre bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre, gracias, infinitas gracias por constituirte, oh Dios omnipotente, en nuestro Padre, en nuestro Padrecito querido, con quien podemos conversar. Tú sabes que te hablamos, tú lo sabes, tú conoces nuestra vida. Te hablamos como que si estuvieras a nuestro lado, como un familiar, y no nos cansamos de darte gracias por ese cuidado tan tierno que has tenido en nuestra vida. ¿Cómo no gozarnos con la protección paternal con la cual tú nos cuidas? ¿Cómo no conversar noche y día contigo? La madrugada al despertar, inmediatamente nos comunicamos contigo, dándote gracias. Bendito seas, Señor, porque tú mismo haces eso en nosotros. Padre, permite que todas las personas que han escuchado esto puedan entenderlo, puedan aceptarlo, puedan practicarlo, Padre. Que no seamos fríos e indiferentes, tradicionalistas, sino como dijo Jesús, los verdaderos adoradores. Señor, eres tú el que haces a los verdaderos adoradores. No es presunción humana. No, Señor, nadie es más grande que otro, solo tú y tu Hijo. Nosotros todos somos semejantes, pero
Aquel que se deja usar por ti, ese tú lo engrandeces con tus bendiciones. Y el que no se deja engrandecer es porque él mismo no se deja como Israel no se dejó. Tenemos que entender eso, nuestro Padre, ayúdanos a entenderlo. Te lo ruego, te lo pido encarecidamente, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pasa a vosotros. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, Es hora de vencer. oh Allah, Simplemente alaba. Si estás llorando, en la alaba. Si estás sufriendo, no importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, que es hora de vencer. Oh Allah, Allah, Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
Notifico a la iglesia que hice una encuesta entre nuestros hermanos aquí en Lanham, pidiendo su criterio sobre cuándo consideran que debemos reunirnos en el santuario, siguiendo obviamente todas las indicaciones de las autoridades de salud y civiles. La gran mayoría se inclinó a que esperemos más tiempo, cuando las condiciones sean menos peligrosas del contagio. Dios sabe cuándo. Mientras tanto, hacemos un llamado a la iglesia del Señor para que permanezcamos fieles a nuestro Señor Jesucristo, meditando siempre en su palabra, en oración, escuchando las predicaciones y las noches de alabanza, gozándonos con los grupos de alabanza y cantando también en nuestras casas juntamente con ellos. ¿Por qué es que la iglesia ha decidido esperar? Pues recordaron el pasaje de Proverbios 22, verso 3. El avisado ve el mal y se esconde. Sin embargo, no confiamos en nuestra prudencia, sino en la misericordia de Dios. Que nuestro Padre nos proteja a todos. Amén. Y no olvidar, hermanos de la iglesia, que cualquier necesidad, por favor, la comuniquen para ser atendidos como ustedes lo merecen. Muchas gracias, hermanos. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, una vez más, ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y todo el eco lo adorará. Busca a quien siempre así encontrarte. Bríndale honra, Él te da paz. Dilo fuerte. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Poderoso, el gran yo soy. Temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar el nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy.
Prepárate al encuentro con Jesús, volar a recibirle en las nubes. Tu vida en Jesús segura está, su gloria gozarás, será algo indescriptible. Tu galardón ya listo está, también nuestras moradas celestiales. No dejes que el mundo te arrastre, pues que Jesús está dispuesto a salvarte. No temas, no desmayes ni un instante. Prepárate para su encuentro, Él viene pronto. Aleluya. Te decimos una vez más: prepárate al encuentro con Jesús, volar a recibirle en las nubes. Tu vida en Jesús segura está, su gloria gozarás, será algo indescriptible.